Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy toca hablar de fútbol uruguayo y de los equipos uruguayos en torneos internacionales. Obviamente antes tengo que contarles que si quieren saber todo sobre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, más que nunca tienen que bajar la app de OneFootball. Está el link ahí abajo en la descripción. A partir de la temporada que viene hay un acuerdo ya firmado entre OneFootball y Conmebol para que la aplicación tenga en vivo y en directo los compactos de las situaciones más importantes de cada partido, más información, contenido más interactivo. Así que ya saben, para vivir la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la mejor forma, la app de OneFootball ya lo pueden hacer ahora. Y además la temporada que viene va a estar mucho mejor, así que apúrense. A mí me ayudan un montón al descargarla y además es gratis. Bien, toca hablar de equipos uruguayos en sobre todo Copa Libertadores, que es donde me centré en este pequeño análisis, pequeño sitio de opinión. Si tengo la voz un poco tomada o lo que sea, no se escuche tan bien, discúlpenme, estoy un poquito pachucho todavía. Estoy un poquito mal, pero no quería dejar pasar la oportunidad de armar este video y algunos más. Así que vamos a hablar un poquito de eso. La realidad es que el fútbol uruguayo está en decadencia, es una decadencia profunda, compleja y difícil de desentrañar, ¿sí? Lo que sí me parece interesante dividirlo en tres partes, en tres facetas, no sin antes ponerlos en contexto. Desde el año 1989 Nacional obtenía ante Racing lo que sería el último título internacional. Si no recuerdo mal, fue una recopa que se jugó la ida en cancha de Vélez y la vuelta en Montevideo. Si vamos un poquito para atrás, es el año 88 donde también Nacional gana la última Libertadores del fútbol uruguayo. De las 8 que tiene, es la tercera federación con más Libertadores. Y a finales de ese año ganaría la Intercontinental, el último torneo internacional que ganaría de los importantes de verdad, ¿no? Dividiendo entre Libertadores / Intercontinental, Mundial de Clubes. Al menos a nivel sudamericano. Después de ahí viene una larga travesía por el desierto de la nada misma. Así son 33 años de constantes fracasos, de algunas islitas, de algunos oasis en ese desierto. Que vamos a repasar ahora. En realidad son 6 veces las semifinales alcanzadas. Danubio en la Libertadores del 89, Nacional en la Copa Sudamericana del 2002, Nacional en la Libertadores del 2009, River Plate en la Copa Sudamericana del mismo año, Defensor en la Libertadores del 2014 y Peñarol en la última Copa Sudamericana. Además, tenemos una séptima vez, pero que avanzó un poco más, que fue Peñarol, con la participación más importante de los últimos 33 años del fútbol uruguayo, cuando llegó en 2011 a la final de la Libertadores, la que pierde con Santos de Neymar, Arauca, etc. La realidad es que están viendo la tabla seguro, desde el 89 hasta acá, los equipos uruguayos les ha costado horrores pasar de cuartos de final. De hecho, son solamente 4 veces las que pasamos los cuartos de Libertadores. Son contadas con los dedos de las dos manos las veces que llegamos a cuartos. Y de hecho, estamos hablando que de los últimos 10 años, 12 años, Nacional 2 veces y una vez Defensor llegaron a cuartos de Libertadores. Es preocupante porque ningún equipo uruguayo logra meterse entre los 8 y si se fijan bien en la tabla, nosotros veníamos de años donde ningún equipo uruguayo quedaba en fase de grupos como su sitio más lejano en la Libertadores a la hora de participar. Y sin embargo, lo termina haciendo desde el 2010 para acá. Siempre un equipo uruguayo se queda fuera en fase de grupos. Y de hecho ha pasado que, como en 2012, tengo la tabla de este lado, por eso miro para el otro lado, como en 2012 o en 2018, los 3 equipos uruguayos se han quedado fuera en la misma ronda. Es bastante vergonzoso para un fútbol que es uno de los más ganadores de la historia del mismo. ¿Sí? Recordemos los mundiales, los Juegos Olímpicos, las Copas América, ni hablar las Copas Libertadores, que siempre ha sido un orgullo para el fútbol y para el deporte uruguayo, la capacidad para ganar este título siendo un país tan pequeño, pero últimamente los resultados hablan por sí mismos. Son contundentes los datos. Igual el video no va de analizar futbolísticamente por qué ha sucedido todo esto, un poco sí, pero desde otra óptica. La idea es explicar a nivel más macro un poco cómo ha sucedido todo esto, cómo hemos llegado hasta este punto dentro del fútbol local. Para mí tiene tres variables, ¿sí?, que tienen distinta importancia
y van desde lo económico a la gestión y terminando con el fútbol dentro de la cancha. En ese sentido, mi primer punto, o sea, mi primer sitio de partida es algo que nos afectó a todo el continente, ¿sí? Que es lo de la ley Bosman, ¿sí? Del 95, sancionada creo que en el 96. El caso Bosman obviamente es sumamente conocido. A nosotros nos afecta con la capacidad de habilitar el tener los jugadores comunitarios a partir de la creación de la Comunidad Económica Europea. En realidad, en países como Argentina y Uruguay, donde las familias que han llegado a lo largo del siglo XX, la mayoría son españolas o italianas, los pasaportes comunitarios pasaron a ser algo común en los futbolistas. De hecho, se han pasado a negociarlos. Aparecen familiares tanos y españoles de todos lados. No lo veo mal, es una salida económica importante para los futbolistas también. Pero bueno, pasamos de un fútbol europeo donde solo podían jugar 3 extranjeros por equipo a donde puede haber un montón de jugadores comunitarios sin importar la cantidad de extranjeros en tanto sean comunitarios. Eso obviamente merma el potencial competitivo de los equipos de Conmebol. Ojo, esto afecta a todos en mayor o menor medida, pero a Uruguay y Argentina principalmente por ese componente migratorio que siempre hemos tenido. Podríamos hablar también de crisis económicas y demás que hace que los jugadores tengan y vean la posibilidad de emigrar hacia el exterior de manera mucho más rápida. También podríamos centrarnos en eso. No lo voy a hacer en este video en particular. Después, sí, otro de los puntos de partida, ¿sí? de este aspecto económico tiene que ver con la aparición de un brasilero en tierras uruguayas, ¿sí? La aparición y la figura de Francisco Paco Casal, un representante de futbolistas nacido en Sao Paulo, pero que desde pequeño vivió en Uruguay. Fue un pésimo jugador de fútbol, de hecho él mismo lo ha dicho, pero sí tuvo la posibilidad de hacer siempre muy buenos contactos. En realidad Casal tiene una historia un poco que se sabe mucho, pero no se sabe tanto, o sea, se sabe mucho de todo, sin el nivel de detalle que uno podría pensar. La realidad es que Casal en los años 80 estaba jugando en Vasco da Gama, él tiene una lesión y aprovechando el tiempo logra acomodar a Juan Ramón Carrasco, ¿sí? En uno de sus primeros pases y logra hacer las gestiones para que él pueda salir al exterior. A partir de ahí, de ayudar a su amigo, a Carrasco, termina también ayudando al arquero campeón de América y del mundo con Nacional y campeón del Mundial de Selecciones, del Mundial de Campeones de Selecciones, y el famoso mundialito del 80, Rodolfo Rodríguez, lo acomoda en el Santos de Brasil también. Y eso lleva a que, obviamente, se haga nombre de que, bueno, Francisco Casal te ayuda un montón a pegar ese pase en el exterior. Y comienza a trabajar con los mejores jugadores, desde Francescoli, Rubén Sosa, el Pato Aguilera, los mejores jugadores, el Zamendi, los mejores jugadores de Uruguay de la década del 80, de una década que para Uruguay es muy fructífera a nivel de títulos, a nivel nacional e internacional. Después de eso, la verdad, viene el Mundial del 90, ¿sí? Tavares de entrenador, bueno, Casal lo colocaría a Tavares más adelante en el Cagliari y después en el Milan. Cagliari donde pudo también negociar un montón de jugadores. Cagliari es un equipo que siempre ha recibido jugadores uruguayos y siempre han sido de la mano de Paco Casal, que en Italia se ha hecho muy fuerte. Y en el Mundial del 90 Casal estaba en la concentración y estaba en el banco suplente en los partidos. O sea, a ese nivel de manejo de jugadores en la selección tenía. La realidad es que en el 91, post eliminación de Uruguay en octavos de final, si mal no recuerdo, sí, en octavos de final a mano de Italia, goles de Toto Schillaci, bueno, Tavares se va de la selección y llega Cubilla. Cubilla no estaba muy bien con Casal, de hecho había una enemistad, y eso llevó a que los jugadores representados por Casal no vengan a la selección. Todos estos monstruos que jugaban en Europa no venían a la selección. De hecho, Uruguay ha jugado con equipos sumamente diezmados, la Copa América del 91 y del 93, por ejemplo, y todas las eliminatorias para el Mundial del 94, ¿sí? La famosa guerra de los repatriados. Eran esos jugadores que no querían venir o que no podían venir porque Casal no los permitía o les aconsejaba que no, y que cedimos un montón de ventaja a nivel selección. Más allá de eso, la realidad es que Casal comenzó a colocar jugadores y mucho talento uruguayo en Europa, cada vez a menor edad, y que además, no solo eso, sino que le abrió la puerta a otros representantes que lo empezaron a hacer con otros jugadores en otros mercados, tal vez más chicos o no tan presentes, pero también
el talento uruguayo se comenzó a ir más temprano. Que esto pasa, a ver, no quiero decir que Uruguay es como único en el mundo en eso, pero sí en un país que produce a la escala que produce Uruguay, que se lleven tantos jugadores. Uruguay termina exportando jugadores a nivel de países con 6 o 7 veces más habitantes. Entonces, a esa escala es imposible terminar compitiendo. Tanto poder ganó Casal en el fútbol uruguayo que en el 98 funda la empresa Tenfield, empresa que junto a Francescoli y a Nelson Gutiérrez, dos de sus representados en aquella década de los 80, compran los derechos del fútbol uruguayo. En realidad, eso podría no estar tan mal. Estamos hablando de empresarios, entonces siempre para mí está mal. Pero bueno, auguraban un montón de ingresos a los clubes de nuestro país, producto de la televisación de los partidos y demás. También compran el derecho de la selección uruguaya, los cuales sigue teniendo, por cierto, y tendrá hasta creo que el 2026 es el contrato. Obviamente a la larga no genera tantos ingresos para los clubes del fútbol uruguayo, sino todo lo contrario. Obviamente el mayor beneficiado es el propio Casal, la propia Tenfield como empresa. La realidad es que los clubes uruguayos comenzaron a contraer deudas de distinto tipo y obviamente Paco Casal termina siendo casi que un prestamista de estos equipos. Los ha salvado de desaparecer, de no poder competir en más de una oportunidad y demás. De hecho, la plata aparece porque aparece él. Entonces termina generando un conflicto de intereses muy importante en general en todo el fútbol uruguayo. Obviamente esto ha socavado el nivel de la liga uruguaya. Clubes con peores ingresos, con menos talento en la cancha y una liga que ha perdido el poder competitivo. Obviamente, Casal no es el gran problema del fútbol uruguayo, es uno más, es importante, pero es uno más. Pero sí que en Casal me parece interesante englobar a todos los empresarios del fútbol uruguayo en general. Eso me lleva al siguiente punto, que es la gestión. Bueno, sabemos que tenemos esta situación, con estos recursos, ¿qué hacemos nosotros como dirigentes de fútbol y demás? Se habrán preguntado todos los dirigentes del fútbol uruguayo. Nada, la gestión ha sido muy mala en general. De hecho, Nacional y Peñarol cuentan con mejores presupuestos que muchos de los equipos que hemos visto hacer grandes campañas en Libertadores y en Sudamericana. No sé, Cienciano, Independiente del Valle, Real Garcilaso que eliminó Nacional de una Libertadores, Colón de Santa Fe. Nacional tiene y Peñarol más presupuestos que estos equipos en general. El tema es bueno, Defensa y Justicia, Lanús, en fin, hay un montón de casos, salvo el tema de los brasileros, argentinos y demás que han llegado, que no sean los grandes de verdad, tipo Boca, River, Racing, Independiente. El resto tienen presupuestos muy similares a los del fútbol uruguayo, al menos al de los grandes, ¿sí? Pero la realidad es que la gestión es mala. Mucho de esto se explica en el punto anterior. Muchos favores con representantes, y anteponer intereses individuales por parte de los dirigentes antes que intereses del colectivo, del equipo. Acomodos tanto de entrenadores como de jugadores. En fin, es larguísimo el etcétera en ese sentido. La realidad es que dentro de esa gestión tampoco ha habido paciencia con los entrenadores. No se han asentado proyectos de ningún tipo en ningún equipo del fútbol uruguayo. Ninguno, sin excepción. De hecho, el único proyecto serio, decente y sostenido en el tiempo ha sido el de la selección. Y con Tavares, y hoy en día no está Tavares y la estela de su trabajo se sigue viendo, ¿sí? O sea, los jugadores que Uruguay tiene triunfando en Europa, Valverde, Bentancur, Suárez, Cavani, han pasado todos por este proceso de selecciones juveniles y que Uruguay ha llevado adelante con Tavares, sosteniéndolo en el tiempo a pesar de cambiar las directivas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo cual no es menor y es bastante interesante al menos. Estoy viendo en la cámara y tengo los pelos. Bueno, en fin, no importa. Cuestión de que en ese sentido tenemos que ir a nivel futbolístico, ¿no? El último punto de este raconto de tres aristas de este problema del fútbol uruguayo. El tema futbolístico es en parte a lo que venía antes, ¿no? O sea, en realidad la economía y la gestión hacen a lo que termina pasando dentro de la cancha. El presidente de Peñarol, José Pedro Damiani, el padre del que vino después de Juan Pedro Damiani, siempre decía que no
que los balances no ganan campeonatos y que nadie festeja un balance positivo en 18 de julio, la principal avenida de Montevideo. Y tenía razón, obviamente. Lo que sí es importante decir que, bueno, que una buena gestión permite tener planteles competitivos, que una buena economía permite tener planteles que cobren sus salarios en tiempo y forma, cosa que no siempre pasa en los equipos grandes, por ejemplo, que ha pasado un montón durante las últimas décadas, que recién creo que hoy en día podemos hablar de planteles que cobran en tiempo y forma, pero que aún así los equipos tienen deudas contraídas con exjugadores, que muchos hasta la han perdonado. Más allá de esto, la Liga Uruguaya es anticompetitiva. De hecho, hasta hace 10 años era difícil ver a Nacional y Peñarol fuera de otras canchas, o sea, fuera del Estadio Centenario o del Parque Central o del Campeón del Siglo. O sea, no visitaban otras canchas, lo que hace que la competencia sea desleal, porque los equipos grandes nunca terminan siendo visitantes. Bueno, hay equipos que por la situación económica han vendido su localía, o sea, han trocado la localía según sus intereses. Por ejemplo, si Nacional y Peñarol vienen en un campeonato de apertura y faltan pocas fechas, un equipo puede cambiar la localía y ofrecerle la localía al equipo grande para llevar, en realidad, jugar en el mismo estadio, pero cambian los derechos. La cuestión es que terminan jugando en el Centenario, para ver si meten más gente para poder generar más ingresos. Así con un montón de cosas. Entonces, como estos aspectos económicos han estado mucho antes los han antepuesto a los intereses deportivos, ha llevado a que la liga sea mala en general. Más allá de esto, además hay distancias de planteles enormes entre los dos equipos grandes y los demás. Aún así les cuesta ganar la liga. Lo que sí, claro, es que terminan compitiendo a un nivel muy bajo y acostumbrándose a un nivel muy bajo en ritmo, sobre todo en ritmo de partido, ¿no? En general, yo lo que veo siempre con los equipos uruguayos es que les cuesta sostener el ritmo de partido, ¿sí? La concentración por periodos largos de tiempo, la intensidad física y demás. Por más que estén muy bien preparados, no siempre sucede. Y eso, obviamente, cuando los equipos uruguayos salen de fronteras, sufren. A ver, acá la culpa no es de los otros 14 equipos de la Liga Uruguaya y que los dos grandes son los grandes damnificados de todo esto, ni mucho menos. De hecho, gran parte de todo esto es culpa de los equipos grandes y de sus dirigentes por la capacidad de los tejes y manejes que hay en la AUF, ¿no? De la capacidad de hacer y deshacer a su antojo, de tener favores arbitrales en incontables casos, los dos grandes, sin excepción. Pero sí podemos decir de que el nivel futbolístico y la infraestructura además no colaboran a levantar el nivel competitivo de la liga, sino todo lo contrario. Podríamos hablar también del nivel táctico y de entrenamiento del fútbol uruguayo, pero creo que son cuestiones que, son cuestiones que yo no manejo tan de primera mano, que estaría bueno hablar con alguien que sí lo haga. Y por más de que a veces evidencia que el trabajo no es tan bueno o no es tan actualizado como debería ser, y hay técnicos muy veteranos que siguen sosteniendo algunas formas de trabajo que ya no existen más, en realidad no es algo que yo pueda hablar ahora con propiedad. A ver, solución para todo esto no la tengo, pero sí lo que podemos decir es que el fútbol uruguayo necesita de mejores cabezas a la hora de gestionar, ¿sí? Visión más global y con menos intereses individuales antepuestos a eso. El potencial está, o sea, estamos hablando de un país con 3.4 millones de habitantes, donde por fin de semana entre un 20 y un 25% de la población está abocada a eventos futbolísticos, sea dentro del fútbol infantil, pasando por el fútbol universitario, pasando por el fútbol amateur, hasta llegando al fútbol profesional, en todas sus ramas, en el interior y en Montevideo, ¿sí? Un cuarto de la población como máximo por fin de semana se dispone a trabajar en el fútbol. Es una industria sin chimeneas para nuestro país y funciona de manera espectacular, salvo en los resultados obtenidos a nivel internacional. La selección va por otro carril, por lo que le decía, de estos 12 años de Tavares en la selección. Si se fijan, antes de Tavares, desde los 90 hasta el año 2006 que llega el maestro Tavares, en realidad los resultados de la selección son muy similares a los que tenemos de los equipos uruguayos en las Libertadores y en la Sudamericana, que les muestro en la gráfica que les mostré, en la tabla en realidad de datos de los equipos uruguayos. En realidad, por ejemplo, en muchas Libertadores, sobre todo en las que juegan ya 3 equipos por país,
Incluso ahora con las que juegan 4 por país, no les conté todos los que quedan afuera en fases previas de Libertadores. Es brutal. Creo que los equipos uruguayos pasaron solamente 2 veces las fases previas de Libertadores. Si no son 2, son 3, pero no son más. Entonces, a ese nivel estamos. Para mí es preocupante porque la formación de jugadores no es mala. Talento sigue surgiendo, pero se sigue yendo. Y es increíble cómo cambia y cómo se agradece cuando el jugador se va rápido del fútbol uruguayo, cuando no se contagia de algunos vicios del fútbol uruguayo. Cuando sale joven, como Valverde, como Torreira, como Bentancur, ¿sí? Como Cavani, termina sucediendo que terminan rindiendo mejor en Europa porque terminan adquiriendo otras formas de trabajo más actuales, otra infraestructura, obviamente. La realidad es esa, el fútbol uruguayo está en decadencia y es muy difícil solucionarlo. En fin, se me hizo más largo de lo que pensaba, disculpen. En fin, si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse al canal, pueden hacerse miembros también, me ayudan un montonazo. Obviamente pueden compartir el video, cuanto más gente vea el video, ayuda un montón. Más allá de lo económico, la idea también es que el canal crezca en gente que lo vea y gente que participe y demás. Obviamente pueden bajar la app de OneFootball, está abajo en la descripción, ahí en el link, primera línea, también me ayudan un montonazo. Y nada más, gente, nos vemos en próximos videos, que pasen muy bien, buen final de semana. Abrazo grande, chau chau.